¿Es un buen momento para comprar casa? Esta es una pregunta que siempre me hacen mis clientes y las personas en redes sociales. Y si te digo que existen dos índices que pueden ayudarte a encontrar el momento perfecto para comprar una casa e invertir con éxito, en este video te los explicaré para que los empieces a usar. Y entiendo por qué las dudas si en todas partes escuchamos que la recesión está por venir. Al día siguiente vemos más noticias y más medios hablando sobre la desaceleración de la economía y además de eso recibimos tantas opiniones contradictorias de diferentes expertos, redes sociales y noticias que ya no sabemos a quién creerle. Así que al final no es fácil contestar esta pregunta analizando lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario con datos, tablas y gráficas abrumadoras, inclusive para nosotros los que estudiamos economía. Hay muchos factores que influyen en el mercado inmobiliario y probablemente ya has oído hablar de ellos. Las tasas de interés, crecimiento económico, oferta y demanda, etc. Pero hay otro que aunque no se menciona mucho como medida, es para los economistas el factor más influyente en el comportamiento de la economía y en nuestro caso concreto en el mercado inmobiliario. El índice de la confianza del consumidor, que no es más que un sentimiento y una emoción. ¿Por qué creen que los políticos, los economistas comunican en sus discursos que todo va bien, el desempleo ha mejorado, la inflación está bajando, no estamos en recesión, etcétera? Simplemente porque ellos saben que la economía se mueve en gran parte por las expectativas del consumidor. Como ejemplo en el mercado inmobiliario, ¿por qué usted tiene dudas de comprar? ¿Por qué piensa que viene una recesión? Porque lo oye de su vecino en las noticias, etc. Y eso hace que usted se detenga y ahora multiplique ese sentimiento por el número de compradores potenciales. Cuando pensamos en la economía, pensamos que son los mercados de valores, las grandes corporaciones y el comercio internacional. Pero eso es una parte muy pequeña de nuestra economía. Vamos a analizar el Producto Interno Bruto para que podamos entender por qué estos indicadores son tan importantes. El Producto Interno Bruto mide la producción total de bienes y servicios en un país. Este es el PIB de Estados Unidos en el 2022, un total de más de 25.46 billones de dólares y se divide en 4 componentes principales. El primero es la inversión bruta interna privada, que en términos sencillos son las inversiones empresariales y representan el 18% del Producto Interno Bruto en el 2022. Este grupo incluye las compras que las empresas realizan para producir bienes y servicios, como por ejemplo software, materiales, equipos, etc. El siguiente componente es el gasto gubernamental, que representa el 17% del Producto Interno Bruto estadounidense. Casi la mitad del gasto federal corresponde a los pagos de seguridad social, Medicare y Medicaid, y el resto se destina al pago de intereses de la deuda nacional y a todas las agencias del gobierno federal. La mayor parte va a defensa. El tercer componente son las exportaciones netas de bienes y servicios. Estas se calculan restando las importaciones de las exportaciones, pero Estados Unidos importa más de lo que exporta, lo que genera un déficit comercial que en el 2022 corresponde a un menos 3% del valor total. Y el cuarto componente, que es la parte más grande del Producto Interno Bruto, es el gasto de los consumidores, y este contribuye con el 68% de la producción total estadounidense. Todo lo que pagamos, desde una camisa, una casa, la comida, una matrícula universitaria, el carro, etc., todos estos bienes y servicios representan más de 2/3 de toda la economía de Estados Unidos. Y es por esta razón que la psicología del consumidor, sus expectativas frente al futuro de la economía y cómo se sienten las personas les interesa tanto a los políticos y economistas, pues el crecimiento económico de Estados Unidos depende en gran medida de cuán confiados se sienten los consumidores. La confianza del consumidor es un indicador económico que mide el grado de optimismo que los consumidores sienten sobre el estado general de la economía y sobre su situación financiera personal. De la seguridad que sientan las personas sobre la estabilidad de sus ingresos determina sus actividades de consumo y por lo tanto sirve como uno de los indicadores claves en la forma general de la economía. En esencia, si la confianza del consumidor es mayor, los consumidores están haciendo más compras, impulsando la expansión económica. Por otra parte, si la confianza es menor, los consumidores tienden a ahorrar más y gastar menos, lo que provoca contracciones en la economía. Una tendencia de varios meses que resulta en una disminución en la confianza del consumidor continuada sugiere que en el estado actual de la economía
La mayoría de los consumidores tienen una visión negativa sobre la capacidad para encontrar y conservar buenos empleos. ¿Quiénes utilizan este indicador? Los inversionistas, productores, minoristas, bancos y agentes gubernamentales utilizan las diversas evaluaciones de la confianza del consumidor en la planificación de sus acciones. La capacidad de predecir grandes cambios en la confianza del consumidor permite a las empresas medir la disposición de los consumidores para realizar nuevos gastos. Como resultado, las empresas pueden ajustar sus operaciones y el gobierno puede preparar sus políticas fiscales. Si la confianza está cayendo y se espera que los consumidores reduzcan su gasto, en consecuencia, la mayoría de los productores tenderán a reducir sus volúmenes de producción. Por ejemplo, si los bancos esperan que los consumidores van a disminuir sus gastos, se preparan para una reducción en las solicitudes de préstamos hipotecarios y uso de tarjetas de crédito. Los constructores se adaptarán a la probable disminución en los volúmenes de la construcción de viviendas y el gobierno va a estar listo para una reducción de los ingresos por concepto de impuestos. Y lo contrario sucedería si la confianza del consumidor está mejorando. Existen varios indicadores que tratan de rastrear y medir la confianza del consumidor en los Estados Unidos. En este video nos enfocaremos en los dos más usados. El Índice de Confianza del Consumidor, ICC, es una publicación mensual reproducida por The Conference Board, un grupo empresarial sin fines de lucro desde 1967. El ICC está diseñado para evaluar la confianza en general, la salud financiera relativa y el poder adquisitivo del consumidor promedio de los Estados Unidos y es emitido mensualmente. El ICC se basa en los datos de una encuesta mensual de 5.000 hogares en los Estados Unidos y consta de 5 preguntas sobre los siguientes temas: las condiciones actuales de su negocio, las condiciones de su negocio para los próximos 6 meses, las condiciones actuales de su empleo, las condiciones de su empleo para los próximos 6 meses, los ingresos familiares totales para los próximos 6 meses. Se tabulan las respuestas y usando una metodología que no es relevante explicar, se produce el ICC compuesto del índice de la situación actual y el índice de las expectativas. El Índice del Sentimiento del Consumidor, CSI, es una publicación mensual reproducida por la Universidad de Michigan, diseñado para medir las actitudes del consumidor hacia el clima empresarial en general, el estado, las finanzas personales y el gasto de los consumidores. El Índice del Sentimiento del Consumidor se basa en una encuesta telefónica mensual que se reduce a 5 aspectos principales: su situación financiera personal, la situación económica como desempleo, inflación y tasas de interés, la condición financiera general de su empresa, en general la situación financiera de su empresa para los próximos 5 años y la actitud actual hacia la compra de artículos de primera necesidad para el hogar. La encuesta incluye preguntas como: ¿está mejor económicamente que hace 1 a 5 años? ¿Cree que habrá más desempleo dentro de 1 año? ¿Cree que ahora es un buen momento para vender una casa? Etcétera. Aunque estas preguntas parecen simples y generales, estos dos índices sorprendentemente han anticipado cambios en el Producto Interno Bruto por décadas, con tan alta precisión que los inversionistas lo toman como uno de los factores esenciales a considerar antes de adquirir cualquier activo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos índices? Aunque su comportamiento y tendencia es la misma, la intensidad de la caída o subida es diferente por el enfoque de cada índice. El índice de sentimiento del consumidor, CSI, se centra más en el dinero y la inflación, y el índice de confianza del consumidor se concentra más en el mercado laboral. Por eso hay que analizarlos en conjunto. Por ejemplo, en la crisis del 2008, muchas personas perdieron sus empleos y por consiguiente hay menos dinero para gastar y la inflación baja. Y es precisamente por eso que vemos una caída mucho mayor en el índice de confianza del consumidor. Ahora, cuando el mercado laboral está fuerte, pero la inflación es una de las más altas en años, vemos una bajada fuerte en el índice de sentimiento del consumidor. Esta gran caída de los índices preocupa a muchos, pero especialmente a la Reserva Federal, porque si observamos de cerca este gráfico, veremos que prácticamente cada gran y constante disminución en la confianza del consumidor ha llevado a una recesión. Por eso ahora, además de combatir la inflación, el gobierno y la Reserva Federal están tratando de convencer a las personas de que la situación está bajo control. Durante la pandemia, el índice de confianza del consumidor bajó, pues las personas se quedaron sin empleo, pero la preocupación era más fuerte o en casi todo el mundo por la economía, el dinero, y por eso el índice de sentimiento del consumidor cae más.
Actualmente el sentimiento de los consumidores de Estados Unidos saltó al nivel más alto en casi 2 años en julio, ya que la inflación disminuyó y el mercado laboral se mantuvo fuerte, según mostró una encuesta el viernes. Quiere decir que las personas se sienten seguras en su trabajo y por esto hay compradores de casas en el mercado. ¿Por qué es importante seguir estos índices para comprar casa? Los índices te mostrarán cómo se están sintiendo los posibles compradores y sus expectativas. Si el sentimiento es de que la economía se desacelerará, habrá menos compradores en el mercado y esto influirá en los precios de las viviendas. Estos índices te mostrarán la tendencia futura de si la economía se desacelerará o seguirá creciendo. Ambas cosas influirán en los precios de las viviendas y en la oferta. Este proceso se conoce como efecto dominó o en cadena. Ahora imagina que los consumidores como tú y yo no nos sentimos seguros en la situación económica actual. La gente espera una recesión, una caída en el mercado como en 2008. ¿Qué crees que harán? La mayoría están revisando sus gastos y son mucho más cuidadosos con sus inversiones y como resultado es probable que la demanda de bienes raíces y su precio disminuya o viceversa. Si miramos los índices a principios del 2021 estaban en caída y es cuando el gobierno toma medidas para incentivar la economía como bajar las tasas de interés y así el índice empieza a subir. ¿Qué puedes hacer con esta información? Hay algo en común en estos índices. No importa cuánto baje, caigan, siempre se recuperará. Cuando los índices están en caída, significa que la mayoría de los consumidores no están seguros de que deben comprar una casa o no. Esa puede ser tu gran oportunidad de obtener bienes raíces al precio correcto y con menos competencia. Recuerda que los precios podrían disminuir junto con la confianza del consumidor. Eso junto con una menor demanda es más probable que tu oferta sea aceptada. Por eso es importante prepararse para cuando llegue ese momento. Precalificarse para con tiempo saber qué tienes que mejorar para comprar la casa de tus sueños en el momento adecuado. En la descripción te pongo los links de estos indicadores para que los empieces a manejar y seguir. De cualquier manera, sea que vayas a comprar casa ahora o en el futuro, es muy interesante ver qué está sintiendo y esperando la gente. Y recuerda, quien no toma una decisión decide quedarse en el lugar donde se encuentra. Permíteme abrir esa puerta para usted. Muchas gracias.